Bueno, pues vamos a checar lo que es el tema de la biología y la cuestión ética, ¿no? Haciendo, bueno, y como eje conductor del tema, sería la medicina genómica. Chequen lo que estoy diciendo, ¿no? Eje conductor del tema, es decir, el tema en sí no es la medicina genómica, ¿de acuerdo? Pero al ser un texto didáctico, pues utiliza la idea de la medicina genómica para poder explicarnos tanto la biología como la cuestión ética, ¿vale? Y pues la medicina genómica forma como ese, digamos, ese nexo entre estos dos temas, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayan viendo la importancia incluso de leer bien, de leer correctamente incluso los títulos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con este tema, ¿ok? Bueno, primero que nada, iniciamos aquí. Si nos damos cuenta, está el primer apartado, nos dice para qué sirve la ciencia. Obviamente, esto que estoy haciendo no sustituye su lectura, ¿de acuerdo? Entonces, léanlo, pero lo que estoy haciendo es simplemente como un apoyo. Bueno, ya dicho esto, ¿de qué va a tratar este bloque? Bueno, nos va a hablar acerca de cuál es el uso de la ciencia, ¿de acuerdo? Cuáles son sus relaciones con la ética, la sociedad y la cultura. Es decir, qué relación tiene la ciencia con la ética, la sociedad y la cultura. ¿Ok? Desde ahorita creo que ya pueden irse dando una idea acerca de lo que va a tratar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relación de los avances científicos tecnológicos con las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales? Es lo mismo que tenemos en este lado, ¿de acuerdo? Es lo mismo, solamente que aquí nos es más evidente, de acuerdo con la simbología del libro. Ya lo estaremos checando, les dejaré un link abajo para que revisen la forma en la que está estructurado el libro, ¿ok? Ahora, ¿cuáles han sido estos cambios durante el siglo XX y el siglo XXI, que es en el que nos encontramos actualmente? Y por último, ¿qué es la pequeña ciencia? Vamos a tratar de distinguir qué es la pequeña ciencia, la gran ciencia y la tecnociencia, ¿ok? Ahora, a lo largo de la historia, el humano ha tratado de conocer cada vez más. Primero fue hacia el lado externo. Yo creo que es una cuestión muy lógica, ¿no? Debido a que pues lo primero que nos interesa a nosotros como seres humanos es el afuera, ¿no? Porque el afuera pues me representa como una resistencia a mi voluntad, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy natural que el ser humano haya comenzado por estudiar lo que está afuera de él, ¿de acuerdo? Y poco a poco, una vez que fue entendiendo todo esto, pues también fue dándose el efecto inverso, ¿no? Una vez que fue entendiendo lo que sucedía afuera, también encontró que había características similares entre el afuera y el adentro, y pues cada vez se fue enfocando más hacia el interior del ser humano. Bueno, entonces digamos que la idea de que primero comenzara estudiando el afuera y después la parte interna, su fuero interno, como por ejemplo los genes, el ADN, no sé, sus procesos químicos, biológicos, metabólicos, pues es una cuestión bastante lógica, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, ustedes como seres humanos seguramente comenzaron preguntándose por qué sucedía lo que sucedía afuera, ¿no? Pero pocas veces nos preguntamos por qué respiramos, por qué pensamos. Eso casi nunca lo hacemos, ¿ok? Es como una evolución, digamos, natural del pensamiento, por decirlo de algún modo. Pero bueno, ¿cómo se logró tratar de conquistar el conocimiento de la parte interna del ser humano? Bueno, todo esto fue gracias a la gran ciencia. Es que se han hecho grandes avances, pero nada de esto hubiera sido posible sin la pequeña ciencia. ¿Por qué hablo de gran ciencia, pequeña ciencia y todavía no la defino? Porque vean, también hay que entender la estructura del texto.
Aquí termina con diciéndome, aunque nada de esto sería posible si los científicos de la pequeña ciencia no hubieran puesto las bases para ello. Y el siguiente tema precisamente nos dice que va a comenzar con este tema. Entonces fíjense, y esta última oración que aparece en este párrafo está haciendo la unificación con el siguiente tema, ¿de acuerdo? Entonces también para que vayamos aprendiendo tanto a lo que es la materia, pero también cuestiones sobre lectura, ¿de acuerdo? Ahora, la ciencia moderna nos dice aquí, bueno, ¿cuál es el subtítulo aquí? De la pequeña ciencia a la gran ciencia, ¿ok? ¿Cómo se dio el paso de la pequeña ciencia a la gran ciencia, aunque todavía no la definimos? Bueno, científicos sobre los hombros de científicos, esto me parece muy importante porque nos da a entender que los científicos actuales solamente pueden existir gracias a los conocimientos de otros científicos anteriores, ¿de acuerdo? Científicos de los cuales nos han hablado durante la primaria, durante la secundaria, a lo largo de la preparatoria, ¿vale? Que son bastante famosos. Ahorita voy a hacer un comentario acerca de esa idea, ¿ok? Bueno, la ciencia moderna, como la conocemos en la actualidad, digamos, los inicios de la ciencia como la conocemos en la actualidad se remonta hasta el siglo XVII. Cuando digo que como la conocemos en la actualidad me refiero a sus métodos, a sus primeras formas de buscar la objetividad tal cual hoy se hace, ¿de acuerdo? No me refiero a que usen la misma tecnología, no me refiero a que se utilicen las mismas formas, pero ya comenzaba a vislumbrarse desde el siglo XVII, ¿de acuerdo? Aquí nos dice una idea que tiene que ver con la noción de pequeña ciencia. Nos dice que en el siglo XVII Bacon, Galileo, Kepler, Leibniz, ¿vale? Se dedicaban a la ciencia, pero la ciencia tenía una característica, era una actividad individual, ¿ok? Como que cada quien investigaba por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Esa es una de las características de la pequeña ciencia. Eran proyectos que se podían llevar a cabo por una persona, por una individualidad, ¿de acuerdo? A diferencia de la gran ciencia, que ya con esto creo que se van a dar cuenta más o menos de qué va la gran ciencia. Ahora, aquí con respecto a la evolución del pensamiento, vean, ¿no? Acá arriba hablábamos de cómo es natural que el ser humano comience por la parte externa y después vaya hacia la parte interna, ¿no? Digamos que tomando también un poco las ideas de Augusto Comte, de la evolución en el pensamiento humano, de la como humanidad tenemos, digamos, similares etapas a lo que es la niñez, la adolescencia y la adultez, lo mismo a nivel general, como a nivel humano, ¿ok? Ahora, así como se dan esos avances, también se pueden ir rastreando, digamos, a nivel culturas, ¿ok? Se dan a nivel individual, pero también se dan a nivel cultura. Veamos aquí, por ejemplo, un caso muy local, ¿no? El caso de México, donde nos dice que los aztecas creyeron que sus cuerpos albergaban varias almas, humores, ¿ok? ¿Vale? Humores como... vamos a hacer la analogía con el alma, ¿no? Que los sabios les ayudaban a mantener en equilibrio a través de la rectitud interior y la templanza. Era lo que creían los aztecas, ¿de acuerdo? Ahora, años más tarde nos dice México, y tanto en México como en el mundo se pensó que la clave de nuestros organismos era la sangre, ¿vale? Entonces lo que los científicos comenzaron a investigar fue, digamos, la parte de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo vamos avanzando poco a poco como humanidad de manera generalizada, ¿de acuerdo? Y obviamente eso se filtra para nuestro pensamiento individual. Y nos dice que hoy la ciencia cree haber descifrado la verdadera composición del organismo humano en clave genética, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, y si alcanzan a notarlo, cada uno de estos
Cada una de estas etapas la subrayé con un color gris porque me habla exactamente de lo mismo, pero un gris distinto, ¿no? La primera etapa termina hasta aquí, la segunda etapa y la tercera etapa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que vean cómo dentro de los libros también podemos ir rastreando la cuestión histórica, que aparentemente si yo lo leo a primera vista, pues no me va a decir mucho, ¿de acuerdo? Simplemente van a ser datos, pero yo lo puedo ir analizando desde un texto, lo puedo ir analizando desde el punto de vista histórico, científico, desde el punto de vista de la organización de las palabras. Entonces, para que vayamos tratando cada vez de hacer nuestros análisis de una mejor manera, ¿ok? Ahora, aquí, bueno, ahorita vuelvo a esta pregunta. Ya vimos que la ciencia, como digamos los orígenes de la ciencia moderna, vamos a usar esa noción mejor, los orígenes de la ciencia moderna se dan en el siglo XVII, XVIII, ¿de acuerdo? En el siglo XVIII nos dice que el mundo lo que estaba haciendo era tratar de conocerlo, los científicos, ¿no? Lo que hacían era tratar de conocer el mundo, ¿vale? Y poco a poco, conforme se iban dando los avances, pues iban encontrando leyes, las leyes que regían el funcionamiento del mundo, ¿vale? En diferentes campos, como por ejemplo la medicina, la mecánica, la óptica, la electricidad, ¿vale? Esto durante, comienza el siglo XVIII, también el siglo XIX, porque aquí nos marca la idea de la electricidad. Poco a poco se le fue dando un enfoque más hacia el uso, ¿vale? No, al principio era como buscar conocer las leyes generales, pero poco a poco se le fue dando un enfoque más hacia el uso. Siempre ha tenido la ciencia y el conocimiento un enfoque hacia la utilidad, pero durante esta época se va dando cada vez más. Es por eso que nos habla del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿de acuerdo? Ahora, como lo que acabo de decir, la ciencia comenzaba a tener aplicaciones tecnológicas. Y bueno, al llegar la revolución industrial, se inventa la máquina de vapor y bueno, el énfasis de la ciencia comienza a cambiar. Porque con la revolución industrial también se da un proceso de cambio social, ¿de acuerdo? Se da un cambio social denominado lo que es el capitalismo. Denominado capitalismo. Y la industria, ¿vale? Dominada por esta forma económica, pues lo que buscaba era generar pues beneficios, utilidades, ¿de acuerdo? Con beneficios y utilidades me refiero a ganancias en el sentido económico, ¿de acuerdo? Buscar ganancias. Y para buscar ganancias, pues lo que se requería era acelerar el proceso productivo. ¿Y cómo se puede acelerar el proceso productivo? Pues creando ciencia, tecnología e inventando máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo el aspecto social termina reflejándose en el aspecto científico, tecnológico. Son cosas que separamos conceptualmente, pero que en la realidad están unidas, ¿ok? Ahora, como nos dice aquí, el objetivo ya no era admirar la naturaleza del mundo, sino darle un uso, volverlo más cómodo, ¿de acuerdo? Ya al principio era conocerlo, como se los acabo de mencionar. Después se le da un enfoque más hacia lo que es la industria, y después poco a poco nos vamos haciendo de la ciencia un uso para buscar la comodidad, ¿de acuerdo? Que sea más aprovechable, que sea mejor para los seres humanos. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Si se dan cuenta, aquí coloqué una letra A y una flecha hacia arriba. Son marcadores que yo utilizo para recordar ideas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué puse esa A y esa flecha dirigiéndose hacia arriba? Porque si nos damos cuenta, nosotros, ahorita estoy haciendo un análisis de atrás hacia adelante, pero pongámonos en el lugar al contrario, es decir, desde un punto de vista contemporáneo, el punto de vista de las personas que vivimos en la actualidad. Por eso la A, la actualidad
que nosotros vivimos en un mundo más cómodo, en donde todo tiene que ser aprovechable. Entonces, eso yo creo que tiene un impacto en nuestras vidas, ¿ok? Fíjense la distinción que hice hace un momento, ¿ok? Primero les dije que la sociedad tenía un impacto en la ciencia, en la tecnología, en los usos del conocimiento, pero también el conocimiento, ¿vale? El conocimiento tiene un impacto en, por ejemplo, en este caso, la industria, generar mayores riquezas, generar mayor producción. En la actualidad vivimos, gracias al conocimiento, más cómodos. Algunas personas, tampoco es generalizarlo, vivimos más cómodos, aprovechamos más el conocimiento para nuestros deseos personales. Pero así como la sociedad afecta a la ciencia y la tecnología nos afecta como seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque a veces nosotros, al vivir en un mundo más cómodo, pues dejamos de lado el interés científico, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso pues es una cuestión que debemos dejar de lado y tomar en cuenta que en nuestro mundo cómodo, nuestro mundo aprovechable, nuestro mundo de satisfacción inmediata de los deseos, pues tiene mucho que ver con el avance tecnológico, y comprender que el avance tecnológico no se puede dar sin ciencia, ¿de acuerdo? Y no creamos nosotros que simplemente por estar en un estadio más avanzado de la historia, no por ello nosotros estamos más avanzados, ¿de acuerdo? Simplemente nacimos aquí y el mundo nos afectó como seres humanos, tuvo efecto sobre nosotros y nosotros pensamos de acuerdo a nuestro tiempo. No significa que la sociedad se vaya a quedar varada en este punto en el que nos encontramos. Seguramente algo muy similar pensaban en esta época, seguramente algo muy similar pensaban en esta otra época aún anterior, y nosotros seguimos pensando esto. No hay que ver esto como un constante cambio. Bueno, ahora vamos a checar una pregunta que nos dice aquí. ¿Crees que el esfuerzo científico hubiera valido la pena tan solo para conocer cómo somos realmente los seres humanos? Es decir, ¿ustedes creen que hubiera valido la pena si nada más hubiera servido para conocer y no para satisfacer nuestras necesidades, como lo acabo de mencionar? Es una pregunta que se deja al aire, ¿vale? Cada quien la responde como guste. Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, simplemente conocer cómo somos es más que suficiente para seguir investigando, para seguir estudiando, ¿ok? Aunque no tenga una aplicación tecnológica, ¿de acuerdo? Esto fue lo que hizo precisamente avanzar a la tecnología también, ¿no? El esfuerzo por conocer nada más. Entonces yo creo que sí vale la pena, aunque no obtengamos un avance tecnológico. Quizá en algún momento lo tenga o lo va a tener seguramente, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí nos habla acerca del ensayo. Voy a retomar esta idea hasta el final del blog, ¿ok? Ahora vamos a continuar. Aquí vienen algunas actividades. Ahora vamos a hablar, si recuerdan, el texto nos hablaba de la medicina genómica, ¿vale? Y cómo se daba, y les comentaba que la medicina genómica iba a funcionar como la medicina genómica iba a funcionar como eje conductor, ¿vale? De nuestro tema. Entonces ya llegamos nuevamente a la medicina genómica. Nos habla que la medicina genómica, el proyecto del genoma humano, fue un proyecto interdisciplinario. Aquí me gustaría que ustedes tomen bastante en cuenta lo que significa ser interdisciplinario. Interdisciplinario significa que se toman en cuenta varias disciplinas y entre todas ellas cooperan con un fin común. ¿De acuerdo? Cada vez es más común esa idea de los proyectos interdisciplinarios. Desafortunadamente, la educación en nuestro país a nivel básico nos sigue marcando el conocimiento como si siguiéramos existiendo en el siglo XIX, ¿de acuerdo? No, ya los proyectos son muy diferentes, tenemos que saber de todo. Es por eso que es importante aprender de todas las materias que nosotros vamos viendo a lo largo de la preparatoria, ¿vale? Y también multinacional. ¿De acuerdo? También multinacional, ¿por qué? Porque ya se cooperan entre diferentes países a través de gobiernos, empresas o individualidades incluso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos proyectos interdisciplinarios y multinacionales, ¿vale? Entre ellos, el primero
fue el genoma humano, ¿vale? O uno de los primeros fue el genoma humano. También hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque el proyecto del genoma humano buscaba descubrir cuál era el funcionamiento del genoma de los seres humanos. Ya después vamos a ver a qué se refiere con genoma, ¿ok? Pero también nos habla aquí del proyecto Manhattan. También fue un proyecto interdisciplinario, ¿de acuerdo? También fue un proyecto interdisciplinario y que utilizó el conocimiento de diferentes ciencias y el conocimiento de muchas personas. Es decir, ya no era la pequeña ciencia digamos, de Galileo, ¿vale? Ya era gran ciencia, con gran ciencia nos referimos a que involucraba a muchas personas y que la investigación no podía surgir sin esa participación múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es importante que hayan puesto aquí el proyecto Manhattan, porque el proyecto Manhattan fue a través del cual se generó el conocimiento para fabricar la bomba atómica. ¿De acuerdo? Entonces, para que se fijen cómo nuestras actitudes como seres humanos realmente tienen un impacto, ¿vale? Con qué cooperamos y con qué no. Siempre tiene que estar, siempre debe de tomarse en cuenta nuestro aspecto ético, ¿de acuerdo? Cuando una persona, al menos aquí va una opinión personal, cuando un ser humano, cuando un individuo simplemente se preocupa por sí mismo, puede llegar a tener, o mejor dicho, tiene consecuencias muy fuertes, muy graves, ¿de acuerdo? Como la bomba atómica. Quizás simplemente en mi caso, por buscar un trabajo y obtener mi sustento, puedo estar cooperando con un proyecto que a la larga va a traer digamos, un aspecto negativo a la sociedad en general. Entonces, siempre el enfoque ético es importante, ¿de acuerdo? Siempre va a ser importante. Ahora, ¿para qué se buscaba descifrar el genoma humano? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver para qué se buscaba descifrar, pero lo que sí puedo decir de momento es que era aplicable es aplicable para el diagnóstico de enfermedades y también pruebas de ADN, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente párrafo, bueno, ya hablé del proyecto Genoma Humano, ahorita lo vamos a desarrollar. En el siguiente párrafo, si se dan cuenta, aquí subrayé de color negro. ¿Esto a qué se debe? Porque para mí funcionan como marcadores para entender el texto, ¿de acuerdo? Es algo que me gustaría también que comprendieran, que cuando estoy leyendo un libro, cualquier texto, entender de qué va a tratar cada párrafo y entender su función dentro del todo textual me va dando indicaciones acerca de cómo está estructurado cómo están estructuradas las ideas, ¿vale? Entonces, aquí me pregunta, ¿recuerdas qué es el ADN? Es decir, nos va a hablar acerca de qué es el ADN, ¿vale? Por si no sabemos, nos va a hablar qué es el ADN. Pero también una cuestión importante, aquí nos va a hablar acerca de qué es el ADN, pero recuerden que nuestra materia se llama impacto de la ciencia y la tecnología. No se trata de genética, ¿vale? O no se llama evolución. Entonces, seguramente me va a abarcar el tema del ADN, pero en términos muy generales. Entonces, yo no le puedo exigir a este texto que me habla sobre el impacto de la ciencia y la tecnología, yo no le puedo exigir que me explique a fondo qué es el ADN, porque no es la función de esta materia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué les digo esto? Para que hagan sus apuntes, pero no significa que nos van a quedar completos con respecto al ADN. Seguramente nos va a decir las partes más importantes, pero no voy a terminar de comprenderlo. ¿Por qué? Porque no es el objetivo de este texto. El objetivo de este texto es darme cuenta de cuáles han sido las repercusiones de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, ¿ok? Ahora, ¿por qué ha sido tan importante el ADN en los últimos años? Nos va a hablar de la importancia y también de los beneficios que ha traído el conocimiento del ADN, ¿ok? Ahora, una vez entendido esto, pues vamos ahora sí a proceder con entender el tema. Bueno, aquí nos habla acerca de una cuestión igual nuevamente histórica, pero también nos habla de una cuestión bastante teórica que vamos a ir comprendiendo, ¿vale? Aquí nos habla de... Bueno, iba a comentar esta parte de color verde, pero creo que no es necesario, ya lo dije. Aquí, nuevamente, si se dan cuenta, está
pues coloreado de diferentes tonalidades, ¿ok? Entonces vamos a ver primero esto que está de color negro, ¿ok? Que vienen a ser como los antecedentes de mi texto. Nos dice: la ciencia como diálogo universal, ensayos, errores y aciertos paso a paso. Entonces nos está mostrando a la ciencia como un diálogo, ¿vale?, entre los diferentes científicos que han vivido a lo largo de la historia. No es un diálogo como hablar con una persona de manera directa, ¿vale?, sino que yo retomo los textos de hace 100 años y trato de sacar conocimiento. Seguramente encontraré algo que me puede servir para lo que yo necesito en la actualidad. Entonces por eso es que lo llaman diálogo y por eso es que lo llaman universal, porque no es nada más con mi vecino, ¿de acuerdo?, sino que puede ser entre todos los científicos del mundo, y eso es muy importante. Ahora, nos dice ensayos, errores y aciertos paso a paso. Es decir, la ciencia no ha sido simplemente encontrar el conocimiento y ya, ¿vale? Han ensayado, muchos han fallado, muchos han acertado. Normalmente a quienes se les da la importancia es a quienes han acertado, ¿no? Pero yo también creo que aquellas personas que han fallado han tenido una labor muy importante dentro de la ciencia, y también creo que hay que hacerles mucho énfasis a esas personas que han fallado en sus investigaciones, porque al menos nos han mostrado caminos para no seguir, y al mostrarnos caminos para no seguir nos están haciendo que ya no volvamos a perder el tiempo recorriendo esos mismos senderos. Entonces también los que fallan son importantes para la ciencia, así como los que aciertan son importantes para la ciencia, ¿de acuerdo? Por eso es un diálogo, ¿ok? Ahora, nos habla de 1866, Gregor Mendel, que vivió de 1822 a 1884. Gregor Mendel, que era un monje católico austriaco, para checar que la religión tampoco está peleada con la ciencia, ¿de acuerdo?, como a veces nos hacen creer. Aquí lo menciono porque me gustaría, digamos, dar a entender que mientras yo tenga un enfoque científico y yo no trate de introducir esos sesgos cognitivos al momento de estar haciendo una investigación, pues no importa lo que yo crea, ¿vale? Pero lo que sí va a importar es que yo no meta esos sesgos cognitivos dentro de mis investigaciones, ¿de acuerdo? Es por eso que existe el método científico, que tampoco vamos a analizar en esta materia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es el objetivo de esta materia. Ahora, Gregor Mendel publicó una serie de reglas sobre la transmisión por medio de la herencia de características de los organismos padres a sus hijos. Es decir, publicó las reglas de cómo se transmite la herencia de padres a hijos, ¿vale?, de una generación a otra. Estas leyes son las leyes de Mendel, ¿vale?, y dieron inicio a una nueva ciencia, que es la genética, ¿ok? Y a pesar de que sus ideas dieron pie a la genética, él nunca supo, él nada más se dio cuenta de cómo se transmitían las características en la parte de afuera, en la superficie, ¿vale? Pero él nunca conoció las bases físicas de dicha herencia, es decir, él no entendía por qué, simplemente entendía cómo, ¿de acuerdo? Entonces observó que heredaban ciertas características, pero nunca supo las bases físicas, ¿vale? Dice, sin embargo, fue hasta casi 80 años después, entonces por eso hablamos de un diálogo universal, y aquí yo agregaría la palabra histórico, ¿de acuerdo? 80 años después, cuando se reconoce al ADN como el material de la herencia, es decir, a través del ADN se transmite la herencia. Aquí algo que quiero hacer énfasis, para quienes ya cursaron la materia de ser social y sociedad, en algo que me gustaría hacer énfasis es en esa parte de color negro donde nos habla de que el padre de Mendel le enseñó desde niño a hacer híbridos vegetales, es decir, a combinar, digamos, características dentro de los vegetales, ¿vale? A partir de la observación, ¿ok? Ahora,
¿Por qué menciono esto? Porque la parte personal también es importante en cómo vamos a comprender el mundo y cuáles van a ser nuestros estímulos para seguir haciendo las cosas. Para Mendel pues ya tenía la base y pues obviamente eso marcó sus investigaciones, ¿ok? Entonces eso es muy importante. ¿Qué es lo que hemos vivido? Va a marcar nuestros intereses también, ¿ok? Ahora, aquí, como yo les dije, no nos van a explicar qué es el ADN ni nos van a explicar a lo largo del texto su funcionamiento, ¿vale? Porque no es el objetivo del texto, pero nos da una breve introducción. Nos dice que el ADN, estas siglas significan ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué cosa es? Aquí sí les pido que me hagan un mapa mental, ¿vale? O un mapa conceptual. Voy más por un mapa mental porque no me está explicando los conceptos como tal, pero sí me gustaría que hagan un mapa mental o un esquema en donde me anoten todo esto, ¿de acuerdo? Ácido desoxirribonucleico, ¿qué es? Es una macromolécula. ¿Qué es una macromolécula? Bueno, aquí voy a comentarlo de una manera un poco rara, ¿vale? ¿Qué es una macromolécula? ¿Quién sabe? No lo sé, ¿vale? Pero yo lo anoto porque en algún momento cuando a mí me enseñen qué es una macromolécula, puedo regresar nuevamente a mi apunte y establecer que es una macromolécula, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo es importante ir haciendo apuntes a pesar de que no entendamos todos los temas. Por ejemplo, ¿por qué les digo esto justo en este momento? Porque Mendel no entendía las bases físicas de la herencia, ¿vale? Pero pudo sacar algún conocimiento. Nosotros, a pesar de que no conozcamos todos estos temas que vamos a ver, podemos sacar algún conocimiento que posteriormente nos sirvan a nosotros mismos, ¿vale? Para seguir, digamos, esta idea de la ciencia y el diálogo universal. Ahora, ¿qué es una macromolécula de ácido nucleico? ¿Vale? Yo lo anotaría así nada más. Y yo sé que el ADN contiene la información genética. Entonces aquí tengo dos características. ¿Para qué sirve la información genética? Bueno, la información genética se usa para que los organismos se desarrollen y funcionen, ¿vale? Entonces aquí yo ya tengo dos características. Y esta parte de aquí, ¿vale? Esto que acabo de subrayar aquí y aquí, pues, ¿qué cosa es? Es el uso de la información genética dentro de nuestro organismo, ¿vale? ¿Para qué sirve el ADN también? Es el responsable de las transmisiones hereditarias, una característica más. Entonces tengo 1, 2, 3 y esto de aquí es la explicación de la información genética para que vayan aprendiendo a entender los textos. Ahora, nos dice que los químicos han reconocido al ADN como un polímero. ¿Qué es un polímero? No lo sé, y a veces cuando estoy leyendo me quedo aquí y digo, yo ya no entendí nada del texto, ¿de acuerdo? Ok, aquí si yo continúo y no me dejo sorprender por palabras raras y por palabras que yo no conozco, pues continúo y dice, es decir, un compuesto formado por varios nucleótidos. Ah, ok, entonces un polímero es un compuesto formado por varios nucleótidos. Ok, todavía no sé qué es un nucleótido. Ah, ¿qué es un nucleótido? Nos dice, son unidades simples que se integran conectándose entre sí. Ok, nuevamente, yo no sé qué es un polímero, yo no sé qué es un nucleótido, ¿de acuerdo? Pero al menos puedo hacer un apunte a grandes rasgos acerca de cómo funciona. Algo de conocimiento estoy obteniendo, ¿vale? Y se los comento porque así también se va desarrollando la ciencia. Poco a poco voy adquiriendo cierto conocimiento, lo dejo en pausa hasta que vuelvo a encontrar un nuevo conocimiento que me ayuda a completar lo que ya sé. Es por eso que nunca hay que echar en saco roto lo que vamos aprendiendo. Ahora, un polímero es un compuesto formado por varios nucleótidos. Los nucleótidos son unidades simples que se integran conectándose entre sí. Los nucleótidos, ahora estamos ya no hablando del ADN. Bueno, sí, pero ahora estamos hablando más en específico de qué son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por azúcar, que es la desoxirribosa, una base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser adenina, timina, citosina o guanina, ¿vale? Entonces, los nucleótidos están formados por desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato que actúa como unión entre todos ellos, ¿de acuerdo? Entre todos ellos, ¿entre qué cosas? Bueno, dentro de lo que acabo de mencionar, ¿ok? Ahora,
ya tengo qué es el ADN, ya tengo para qué funciona, ya me dijeron que el ADN es un polímero, ya me dijeron que un polímero está compuesto por varios nucleótidos, y ya me dijeron que los nucleótidos, ya me dijeron qué son los nucleótidos y ya me dijeron cómo están formados. Obviamente no me vuelvo un experto genetista simplemente por leer un párrafo, pero algo de idea ya me puedo ir haciendo, ¿vale? Ahora, aquí nos habla de la base nitrogenada, fíjense, y por eso es que lo subrayé de color amarillo. ¿Qué es la base nitrogenada? Es el distintivo entre un nucleótido. Yo ya vi acá la palabra nucleótido, entonces voy a tratar de entender, ¿vale? Un nucleótido y otro, de manera que una secuencia de ADN es específica por la secuencia de sus bases. Ok, entonces me está diciendo que una secuencia de ADN se diferencia de las otras por cómo están acomodadas la adenina, la timina, la citosina o la guanina, ¿vale? Codifica y define la información genética y controla la mayoría de las estructuras y funciones corporales, ¿ok? Entonces yo puedo ir uniendo, yo lo que recomiendo es que hagan mapas, una combinación entre mapa mental y un mapa conceptual, ¿vale? Esto es lo que se van a llevar aparte del ensayo con respecto a esta unidad, o con respecto a este video, les voy a pedir que me hagan un esquema con la estructura y lo que hayan entendido acerca del ADN, ¿de acuerdo? Lo que viene aquí, no les voy a pedir más. Si ustedes logran encontrar más información, pues se la agregan, ¿vale? Que sería lo más adecuado. Pero si no, con esto es más que suficiente de momento, ¿ok? Ahora, también nos dice que el ADN está formado aproximadamente de 3.000 millones de nucleótidos. Ok, no sé qué sean, pero yo ya sé que está formado por 3.000 millones de esas cosas, ok. Ahora, nos dice aquí que en 1990 se consolidó la primera iniciativa para definir la secuencia de dichos nucleótidos. Aquí es interesante porque les acabo yo de decir que quién sabe qué sean los nucleótidos, ¿vale? Y quién sabe cómo estén conformados. Pues imagínense, en 1990, por primera vez se trataba de definir la secuencia de sus nucleótidos y ustedes quieren aprenderlo con un solo párrafo, pues creo que estamos un poquito alucinados, ¿no? No creo que se pueda con un solo párrafo. Es más, ahorita vamos a ver la importancia de la duda, ¿no? Porque ellos tenían duda y pues decidieron formar un proyecto en el que participaran muchas personas, un proyecto de gran ciencia, ¿vale? Para tratar de entender cómo funcionaba el ADN, ¿vale? Es decir, ellos tenían casi las mismas dudas que ahorita ustedes tienen con respecto al ADN, ¿ok? Ahora, nos dice que, bueno, dentro de estos proyectos, este proyecto se denominó Proyecto del Genoma Humano, ¿ok? Nos dice que es el más importante de finales del siglo XX, ¿ok? Ahora vamos a continuar. Aquí nos hace algunas preguntas el texto, ¿vale? Esto tiene que ver con alguna otra materia. Échenle un vistazo a su libro para que vean cómo vamos integrando esta materia con la materia de evolución y sus repercusiones sociales, ¿vale? Recuerden que nuestro plan de estudios es integral, entonces va, digamos, introduciendo temas de una materia dentro de la otra, ¿ok? Entonces, si ya cursaron esta materia, pues entonces ya van a poder contestar esto. Si no la han cursado, pues no se preocupen, ¿ok? Recuerden que esto es como un conjunto de ideas que se tienen que ir reforzando unas con otras. Para quienes están cursando actualmente la materia de ser social y sociedad, pues seguramente esto ya les hace un poco más de ruido, porque ya se está relacionando un conocimiento con otro, ¿vale? Ahora continuamos para no perder tanto el tiempo. Nos dice que este proyecto, el proyecto del genoma humano, consolida lo que era la gran ciencia, ¿de acuerdo? Es la consolidación de la gran ciencia. Aquí nos dice que el proyecto humano, el proyecto genoma humano, también lo vamos a poder encontrar en algunos textos como HGP por sus siglas en inglés. Nos dice cuánto tiempo duró. Entonces ustedes pueden hacer un pequeño esquemita acerca del proyecto genoma humano. Yo pondría que consolidó los proyectos de gran ciencia. Puedo poner sus siglas en inglés. Puedo poner que duró 13 años, coordinado por el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, y puedo poner los países participantes, ¿de acuerdo? Así como lo que viene acá abajo.
sus objetivos, ¿ok? ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto Genoma Humano? 1. Determinar la secuencia de los 3.000 millones de nucleótidos que constituyen el ADN, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes, tal vez ahorita están diciendo, pues yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Pues imagínense, ellos sabían que no entendían 3.000 millones de nucleótidos, ¿ok? Entonces, para que pongamos digamos, en una escala comparativa nuestra duda con la duda científica, ¿ok? A veces nuestras dudas como estudiantes son muy pequeñas, ¿no? En comparación con lo que se hace en la ciencia, ¿vale? Esto no es para menospreciarnos como estudiantes, sino exigirnos más, exigirnos vivir con más dudas, ¿ok? Vivir con más dudas, pero no quedarme con la pura duda, sino tratar de conocer cada vez más. Bien, ahora nos dice que otro de los objetivos era identificar los aproximadamente de 20.000 a 25.000 genes en el ADN humano. También se buscaba que toda esta información se archivara en bases de datos. Entonces aquí ya entra en juego la interdisciplinariedad del proyecto, porque ya nos está hablando también de la parte informática, porque no creo que todo esto se vaya a estar guardando en papelitos, ¿vale? Ahora, mejorar las herramientas disponibles para su análisis. Una parte importante de la gran ciencia es que necesita mucha tecnología. Es decir, la gran ciencia necesita tecnología para desarrollarse, al mismo tiempo que desarrolla tecnología con sus, ¿cómo decirlo? Con sus conocimientos obtenidos, ¿ok? También se buscaba generar transferencia de conocimientos, es decir, pasar conocimientos y tecnologías hacia el sector privado, ¿de acuerdo? Esto es importante y tiene una repercusión muy fuerte dentro de la sociedad. Y también considerar cuáles implicaciones tendrían en el ámbito ético, legal y social, es decir, qué repercusiones iban a tener dentro de la sociedad en la cuestión ética, en la cuestión jurídica, la ley, así como en el ámbito social. ¿Por qué? Porque al yo conocer más cosas siempre va a tener alguna repercusión, porque ese conocimiento lo voy a utilizar, y al utilizar ese conocimiento modifico la realidad en la que vivo, ¿ok? Ahora, aquí ya hablamos de cómo duró 13 años, termina en el 2003, y mucha de esa tecnología y de esos conocimientos pasaron hacia el sector privado. Cuestión importante a analizar, ¿vale? Pero esto tampoco es tanto de esta materia, tal vez eso lo veamos más en Ser Social y Sociedad. Pero lo importante aquí es que vean cómo un proyecto también generó una industria multimillonaria. O sea, eso es importante porque modifica las relaciones sociales dentro del mundo, ¿vale? Entre ricos, pobres, entre el conocimiento y los que no conocen, y la importancia de saber cada vez más cosas dentro de un mundo en el que la industria millonaria está en ciertos sectores, ¿ok? Incluso en el ámbito individual se vuelve importante conocer acerca de estos temas. Nos habla que se crean lo que fueron empresas sobre biotecnología, ¿vale? Es decir, bueno, ahorita en el glosario también nos aparece lo que es la biotecnología, y se crean empresas que se dedican pues a cuestiones de salud, a cuestiones de farmacia, a cuestiones médicas, pero tomando en cuenta el genoma humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué repercusiones tuvo? Bueno, entre otras, tuvo la cuestión del desarrollo de la biotecnología. ¿Y qué es la biotecnología? Es toda aplicación tecnológica que usa sistemas biológicos y organismos vivos, ¿vale? Para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Aquí lo leí tal cual, ¿vale? ¿Y por qué lo leí tal cual? Porque me parece que esa definición es muy muy buena, ¿ok? Simplemente, así como yo estoy subrayando mi texto, pues ustedes también traten de subrayar y traten de entender de qué se trata, ¿de acuerdo? Como les digo, también depende bastante de nosotros quedarnos con dudas o sacar esas dudas adelante. Ahora, también nos habla de que gracias al proyecto del genoma humano se ubicaron cerca de 25.000 genes.
nos habla que se analizaron, 1400 genes causantes de enfermedades monogénicas. ¿Qué son las enfermedades monogénicas? Aquí nos dice que son enfermedades de tipo hereditario que se producen por la mutación o alteración en la secuencia de ADN de un solo gen. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Esto es importante, ¿ok? Y estos fueron los... Fíjense cómo voy desarrollando mi análisis del texto. Estos fueron los resultados. Ahora, continuamos. Aquí nos vuelve a hablar acerca de la medicina genómica, lo que acabamos de mencionar. Pero también en esta parte el texto lo que busca es integrar el conocimiento previo con lo que acabamos de ver acerca de la medicina genómica. ¿Ok? Nos integra la cuestión de cómo funciona el ADN, así como también nos identifica la importancia y los resultados, es decir, unifica ambas partes. Entonces es por eso que viene hasta después, ¿vale? De habernos explicado esos dos temas. Entonces aquí yo digo, ¿qué es la medicina genómica? Y voy a empezar a analizar esta parte. Aquí nos dice que los seres humanos tenemos características propias, ¿vale? Estas características que tenemos nos son dados por los genes. ¿Ok? Entonces vayan viendo y vayan haciendo su propio esquema. ¿Ok? De hecho yo lo iba a hacer, pero me gustaría que usted ver cuáles son los resultados con sus trabajos. ¿Ok? Ahora, los genes están conformados por ácido desoxirribonucleico. Entonces fíjense, características, yo tengo características, mis características están dadas por los genes. Los genes están conformados por ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico está a su vez constituido por 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina, además de fosfato y azúcar. Entonces fíjense, tengo 5 niveles ahí nada más en esta oración, ¿vale? O sea, es impresionante toda la información que puede caber en unas cuantas líneas, ¿ok? Todo esto, cuando se combina, ¿de qué se encargan? Producen proteínas, ¿ok? Todo esto produce proteínas. ¿Y para qué? Bueno, las proteínas van a constituir, ¿vale?, a las células, a los tejidos y también catalizadores de reacciones químicas, de procesos que mantienen funcionando a las células, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la función, ¿ok? Entonces esta es la estructura y aquí tenemos la función, cuestión de que lo lean, ¿ok? Ahora, aquí, ¿por qué se llama Proyecto Genoma Humano? ¿Y por qué hablamos de medicina genómica? Bueno, a todo el ADN de un organismo, a todo, o sea, el conjunto total, se le llama genoma, ¿vale? Se le llama genoma. Entonces, a todo el conjunto de ADN de nuestro organismo como seres humanos también es un genoma, pero de tipo especial, es el genoma humano, ¿de acuerdo? Y está constituido, aquí nos dice que aproximadamente de 23.000 genes, ¿ok? Nos dice, esta parte me pareció muy genial cuando le estuve, digamos, analizando. Nos dice que todos los seres humanos compartimos el 99.9% del ADN y el 0.1% restante nos hace que seamos físicamente distintos las personas, ¿ok? Estos datos, si yo los manejo nada más así como meros datos, pues son de esos datos inútiles que no me van a servir en ningún momento de la vida más que para parecer más culto. Pero no se trata de eso cuando nosotros los leemos en textos académicos. Seguramente alguna función ha de tener esto de saber que lo único que nos diferencia es el 1% de nuestro ADN. Ok, entonces ese 1% es lo que hace que yo tenga ciertas características, pero además ese 1% combinado con ciertos factores hace ¿qué cosa? Que responda de manera distinta a otras personas a ciertos medicamentos y que también tenga propensión a ciertas enfermedades.
voy a regresar con esta misma idea. 99% del ADN lo compartimos todos los seres humanos. El 0.1% nos hace diferentes, ¿vale? Este 0.1% que nos hace diferentes y nos da características, si yo lo junto con ciertos factores, ¿qué factores? ¿Vale? El ambiente, la alimentación, el estilo de vida. Es decir, este 0.1% junto con estos factores van a hacer que yo responda de cierto modo a ciertos medicamentos y que también sea más propenso a ciertas enfermedades. Y esto ya deja de ser como que ese dato curioso nada más del 99.9%, ya deja de ser ese dato curioso nada más. Empezamos a encontrarle cierto uso a esta idea. Bueno, si este 0.1% genera diferencias junto con ciertos factores en cuestiones de medicamentos y ciertas enfermedades, entonces se abre el paso o se abre camino a una nueva rama de la medicina, que es la medicina genómica, ¿de acuerdo? Que busca identificar estas variaciones, ¿ok? Con la finalidad de reconocer la predisposición a enfermedades comunes, y aquí nos habla de estas enfermedades, ¿ok? Entonces nos dice, ok, si el 99.9% es igual, pues vamos a analizar ese otro 0.1% para tratar de ver en dónde se encuentran alojadas las predisposiciones a las enfermedades, y también esto nos puede servir para hacer medicamentos cada vez más específicos hacia ciertas zonas o hacia cierto tipo de personas también, y tratar de hacerlos más efectivos, ¿ok? Entonces, bueno, nos dice que este tipo de medicina tiende a ser más personalizada. ¿Por qué? Porque tiende a ver mis características, tiende a ser más predictiva, preventiva y también participativa. También está la cuestión de la nutrigenómica, ¿vale? Que es la nutrición enfocada a cierto perfil genético. Eso está muy padre, ¿no? Y la farmacogenómica, que es analizar las reacciones de las personas a ciertos medicamentos para diseñar medicamentos cada vez más específicos y más dirigidos, ¿ok? Entonces fíjense, aquí tenemos otros conceptos que también vamos a tener que estar incluyendo en nuestro ensayo y nuestro resumen, ¿ok? Ahora, aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Consideras que un proyecto de tal magnitud como el proyecto Genoma Humano hubiera sido posible si los científicos trabajaran cada uno por su cuenta? Pues de entrada yo diría que no, ¿ok? Porque ya son proyectos interdisciplinarios, incluso fue un proyecto multinacional, ¿ok? Entonces sería muy difícil que un solo científico pudiera llegar a todos los descubrimientos que se hicieron en conjunto, ¿ok? Entonces, cuando nos piden en las escuelas trabajar en conjunto, trabajar en equipo, no lo están haciendo para acostumbrarnos a hacer una cartulina ahí toda fea y unas diapositivas ahí todas mediocres, ¿no? En donde yo me la voy a pasar leyendo. No, cuando me piden trabajar en equipo, a lo que se refieren o lo que se busca en realidad es que yo aprenda a trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque la tendencia de la ciencia es hacia la cuestión interdisciplinaria y el trabajo en equipo, ¿ok? Entonces es por eso que nos ponen a trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Tiene su finalidad. Desafortunadamente los profesores no se dan cuenta de ese tipo de cosas y simplemente por cumplir con su empleo, a veces lo que hacen, no todos, a veces lo que hacen es simplemente, pues trabajen en equipo, entreguen un trabajo y ahí les pongo un 7, ¿no? No se trata de eso. En realidad el objetivo es que les estoy mencionando, ¿no? Irnos acostumbrando hacia un nuevo tipo de ciencia, que es el paradigma actual, ¿vale? Entonces nos dice que es interdisciplinario, ya lo acabo de mencionar. También les dije hace un momento que la tecnología es muy importante para investigar ya en este tipo de proyectos, y ya vimos algunas de las implicaciones, de las repercusiones que tiene a nivel social, pero también tiene repercusiones a nivel legal, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunas de tipo legal y de tipo político, ¿ok? Bueno, continuamos. Aquí nos habla de Craig Venter,
¿no? No sé, aquí no dice su nacionalidad. Y dice que se separó en 1998 del proyecto Genoma Humano. Vamos con la parte de las implicaciones. Aquí no nos dice, pero las implicaciones legales, ¿ok? Vean lo importante de tomar en cuenta la diferentes áreas de estudio cuando estoy realizando mi aprendizaje, ¿ok? Aquí nos dice que en 1998 se separa del proyecto. ¿Para qué? Para fundar su propia empresa. Entonces ahí ya encontramos un factor económico que afecta a la ciencia. La ciencia no es algo así como todos lo hacen por la misma razón. La ciencia es una forma de obtener conocimiento, ¿vale? Así como un conjunto de conocimientos, pero no tiene nada. La ciencia en sí misma no tendrá todas las respuestas, ¿vale? Tiene que combinarse con otras ideas. Entonces, aquí este científico funda su propia empresa, que es Celera Genomics, ¿no? Su objetivo era ¿cuál? Secuenciar y ensamblar el genoma humano, ¿vale? Encontrar la secuencia del genoma humano, como lo habíamos visto. Era el objetivo del proyecto Genoma Humano, y ensamblarlo, ¿vale? Es decir, entender cómo funcionaba, pero en menos de 3 años, ¿vale? Porque él creía que estaban yéndose muy lento. Pero ¿cuál era su interés? ¿Vale? El conocimiento por el conocimiento, así como los primeros filósofos. No, su objetivo estaba en patentar. Es decir, aquí ya tenemos una cuestión económica y legal, ¿vale? A ver, y espacio legal, ¿ok? Tenemos dos repercusiones: económica, porque iba a obtener ganancia de esa patente, y además legal, porque pues se tienen que crear leyes para regular este tipo de conocimientos, ¿no? Patentar antes que nadie la información genética con fines lucrativos, ¿vale? Y aquí es algo interesante. Cuando ya se empezaba a trabajar en conjunto, la ambición de llegar primero comenzaba otra vez, ¿ok? De seres humanos, al fin y al cabo, vamos hacia adelante y hacia atrás constantemente, ¿ok? Ahora, nos dice que ya después se arreglaron, por así decirlo, ¿no? Llegaron y conciliaron. Decide no vender la información genética conseguida por sus investigaciones. Y bueno, ahora está interesado en otros temas como la creación de vida artificial. Ahora continuamos. A ver. Veamos. Ok, ya nos falta poco. Aquí nuevamente lo que les comentaba, ¿no? Estos datos sí me gustaría que los anotaran. Es importante saberlos. 1, por cultura general. 2, por si me lo preguntan en el examen. Y 3, para más o menos hacerme una idea de los periodos históricos, ¿ok? Aquí nos dice que Mendel, Altman y Griffith, esto tal vez se los pregunten en examen, no sospechaban nada acerca del ADN, ¿no? O no sospechaban que el ADN fuera capaz de transmitir la herencia genética de generación en generación. Fíjense, a pesar de que todos ellos jugaron un papel muy importante en estos temas. Pero fue hasta 1953. Entonces fíjense cómo la ciencia puede ir avanzando incluso con dudas, ¿ok? Y precisamente tratando de resolver esas dudas es como avanza. Fue hasta 1953 cuando James Watson y Francis Crick anunciaron en una revista científica el descubrimiento del ADN, ¿ok? Estaría padre que investigaran algo de Watson y Crick. Realmente la forma en la que encontraron el ADN, en la forma en la que descubren su funcionamiento, me parece impresionante, ¿ok? Me gustaría que lo buscaran. Ahora, continuamos. Bueno, ya vimos acerca de los intereses que mueven a los científicos. Ya vimos el ejemplo de
de este científico que buscaba patentar el genoma humano. Ahora, aquí ya lo mencioné, ya nada más es para redondear la información. Los científicos de la pequeña ciencia, ¿vale? Nos dice que investigaban siguiendo sus propias motivaciones, ¿vale? Es decir, como que ellos tenían una duda y trataban de resolverla y hacían ciencia, ¿vale? Obviamente no porque fuera pequeña ciencia no produjeran grandes cambios. Sí producían grandes cambios, culturales, económicos, pero no tenían tanta relevancia o tanta repercusión sobre como lo tiene la gran ciencia. Aunque sí generaron grandes cambios a nivel mundial, ¿ok? La gran ciencia ahora pues tiene un poder increíble gracias a la tecnología, y gracias a la tecnología que utiliza y gracias a la tecnología que puede desarrollar.